cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Sí, con mucha escasez, Willy, la verdad que tuve una niñez que cualquier niño por ahí de repente hubiera visto sus sueños frustrados, ¿ya? Porque sí encontré mucha dificultad en mi crecimiento como niño, en mi crecimiento como adolescente, pero que gracias a Dios y gracias a mi madre, al esfuerzo que mi madre, a la gana que le puso, vendiendo dulces típicos en la calle, yendo a las casas a lavar ropa, a planchar ropa. Entonces, con mucho esfuerzo mi viejita pues nos logró sacar adelante a mis dos hermanos y a mí. Y ya cuando empezamos en la etapa de los estudios, siempre el primero que estaba en el campo de fútbol a la hora de recreo era el flaco, ¿ah? Y de ahí pues ya en mi etapa de adolescente pues siempre estaba en las selecciones de los establecimientos donde estudiaba. A los 15 años ya habían equipos de la Liga Libre que querían que yo jugara porque era alto pero era bien flaquito, ¿ah? Y entonces a mi mamá le daba miedo que me llegaran a golpear, pero siempre ya cuando sentía a mi mamá yo ya estaba jugando con los grandes, ¿ya? Y me daban mis zapatos, que me daban para mis aguas, incluso a la edad de 17 años, antes de cumplir los 17 años, hubo un señor que me dijo que si yo quería jugar con su equipo, pero él a cambio me iba a conseguir un trabajo, pero el trabajo me lo consiguió en la Policía Militar Ambulante. No sé cómo hizo para arreglar la papelería, porque ahí tenías que ser mayor de edad para optar por una plaza, ¿verdad? Entonces, yo cuando sentí, yo ya estaba hasta vestido de militar, ajá, ya estaba vestido de militar, tenía que pasar lista, ya andaba con una chapa de policía, y total de que estuve un año, jugué un campeonato intermilitar ahí, y luego pues al salir yo me involucro en una escuela de jugadores, que era la única escuela de jugadores que había en ese entonces. Don Hernán Hidalgo era el entrenador, y como a los 20 días tal vez de estar entrenando, le llegó una invitación a don Hernán de parte de la Federación Nacional de Fútbol para que él armara un equipo ahí, el equipo de la selección de la escuela, para que fuéramos a servirle de sparring a la selección mayor de Guatemala, donde estaban todos aquellos figurones que uno le gustaba ir a ver, ¿verdad? Entonces me convocaron para ese partido, 15-1 perdimos, ajá, 15-1, pero el gol de la escuela lo metí yo. Entonces viene don Rubén Amorín Matos, que era el entrenador de la selección mayor, y me convoca a la selección juvenil de Guatemala, ¿ya? Entonces ahí empieza a crecer ese sueño, ese deseo de querer ser alguien en el deporte, ¿verdad? Y bueno, empiezo a entrenar con la selección juvenil de Guatemala, pero la gente me miraba para abajo, ¿ah? No porque fueran más altos que yo, sino porque siempre trataban la manera de hacerme de menos. Mis zapatos no eran de las marcas que ellos utilizaban, incluso los zapatos me los compraba aquí cerquita. Mico Vélez era la marca del zapato ese, que eran de aquí, de la zona 5, y estaba el deseo, estaba el sueño de querer ser alguien, y no me importaba quién me humillara, quién me quisiera hacer de menos, pero yo quería ser alguien en el deporte, y me lo propuse un día, el sacar a mi madre del ¿cómo se llama?, de la escasez, de la extrema pobreza, y cómo lo podía hacer a través del deporte, porque no terminé mis estudios, y poco a poco me fui abriendo espacio. En el año 1980, después de mi participación en esa selección juvenil de Guatemala, don Rubén me manda para Mazate. Ahí sigo con mi formación como jugador.
Estoy por 2 años en el especial del Deportivo Suchi, y donde ganaba 50 quetzales a la semana, solamente mi viático, ¿verdad? Y le echaba muchas ganas. Al tercer año de estar ahí, me mandan al semillero, que era el Deportivo Tiquizate. Juego un campeonato en la primera división, salgo goleador del equipo, y de ahí me compra Xelajú Mario Camposeco en el 84. Pero cuando yo llego a Quetzaltenango y me mira el entrenador, se me queda viendo así de pies a cabeza, ¿va? Y le pregunta al directivo, mira, ¿y qué me trajiste? Me dice, bueno, solo esto encontré, ¿va? Solo esto encontré y bueno, míralo. Y no tenía centro delantero en Xelajú Mario Camposeco en esa temporada. Y al primer domingo pues me ponen a jugar y anoto 2 goles. Y de ahí en adelante ya empieza a sonar el flaco, el ejote, el Quijote, el rectilíneo. Sí, entonces como la espuma, mi carrera subió tan rápido que a los 4 meses de estar en Xela me llaman a la selección nacional mayor, y de ese momento para el año 1993 me convierto en el centro delantero de la selección guatemalteca, titular, y no digamos en mis triunfos en el club, ¿verdad? Porque al siguiente año, después de estar ganando 250 quetzales en Xela, Comunicaciones me compra y empiezo a ganar 6,000 quetzales. Entonces aquí es el momento donde empiezo a cumplir realidades con mucho esfuerzo. Le digo a mi madre, mira madre, ya no quiero que trabajes, ya trabajaste mucho, yo te voy a mantener. Le construí su casita a mi mamá con su terraza, sueños realizados, ¿verdad? Entonces empiezo a cosechar muchos triunfos en lo deportivo. Al primer año con Comunicaciones quedo campeón, al siguiente año quedo campeón de goleo. Empiezo a viajar por todo el mundo, empiezo a jugar contra los mejores jugadores, contra los mejores equipos del mundo, y la verdad que deportivamente hablando, yo siempre se lo digo a la gente, no les fallé, porque siempre que entré a un campo de fútbol, siempre di lo mejor. Sí, nosotros vivíamos en la zona 2 de la capital. Ahí habían unos espacios que le llamaban palomares, ¿ya? Y en mi mamá, pues, cuando ella tuvo a mi segundo hermano, o sea, mi papá decide irse, ¿ya? Pero mi papá llegaba a visitar a mis hermanos, y un día dice de que mi mamá estaba durmiendo cuando él llegó, y es ahí donde él aprovecha para agarrarla a la fuerza, ¿ya? Y ella no quería, y cuando sintió, pues él la ultraja prácticamente, y producto de esa violación, pues es donde engendran al flaquito, ¿eh? Al flaquito, y entonces incluso mi papá dice que cuando se entera que mi madre estaba embarazada, le da dinero para que ella fuera a donde una de esas que ¿cómo se llama? Que le ayudan a abortar a los bebés, a las personas, ¿verdad? Le da el dinero, pero mi mamá en ese entonces le ayudaba también a mi abuela, mamá de mi papá, a hacer los dulces típicos, que te cuento que ella salía a vender a la calle. Y dice que mi abuela se le queda viendo al estómago a mi mamá y le dice, a mi mamá le decían Estela, mi mamá se llamaba Leonor, pero le decían Estela. Usted está embarazada, le dijo la abuela. ¿Y por qué lo dice? Ay Dios, usted no me engaña a mí, le dijo. Entonces mi mamá me dice que empezó a llorar y le contó, mire, fíjese que esto y esto sucedió con Miguel Ángel, que era mi papá. Y mire, y esto me dio Miguel Ángel, no quiere que yo lo tenga, le dijo. Él me dio este dinero para que yo fuera a abortar. Entonces vino la abuela y le quitó el dinero. Mejor déme ese dinero, le dijo,
ese dinero nos va a servir para comprar más azúcar para los dulces, ¿ya? Pero usted va a tener su bebé. Entonces, mi mamá ya nosotros un poquito grandes, pues nos cuenta eso, ya separado de mi papá totalmente, pero siempre cuando yo miraba a mi papá no lo miraba como mi papá, pues, no lo respetaba como mi papá, no lo maltrataba ni nada, pues, pero era una persona común y corriente para mí, ¿ya? Entonces, pero mi mamá sí siempre llevó eso en su corazón, e incluso ya cuando mi papá iba a morir, ella lo fue a ver al hospital y le dijo que ella lo perdonaba por todas las situaciones que habían sucedido, ¿verdad? Pero sí me dolió mucho, y siempre cuando yo miraba a mi papá, siempre era esa situación muy difícil entre padre e hijo, ¿verdad? Pues cuando no tenés a alguien, a mí se me dificultó mucho ya después de los 12 años, ¿ya? Porque mi mamá se iba a trabajar, como te contaba. Mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba con mis otros 2 hermanos, ahí ya un poquito más grandes, ¿ya? Entonces nosotros nos salíamos a la calle, ya no seguimos estudiando, a la hora de comer por ahí preparábamos un par de huevitos y ya seguíamos nuestro día, ¿verdad? Entonces vienen las desatenciones, vienen personas que por ahí tienen otras maneras de vivir, y como no tenés quien te defienda, como no tenés quien te cobije, entonces rápidamente agarrar malos caminos. Y eso me sucedió a mí. Yo a los 14 años, antes de cumplir los 15, yo ya sabía que era fumar marihuana, ¿ya? Me gustaba el deporte, pero ya sabía que era fumar marihuana. Yo siempre que comparto, siempre menciono esa parte, porque muchas veces miramos deportistas muy buenos que le dan triunfos a sus equipos, que le dan triunfos a sus delegaciones, pero no sabemos también el entorno que pasó ese deportista para poderse formar, ¿ya? Y a mí me pasó, porque yo durante toda mi carrera siempre consumí alcohol, siempre consumí drogas, mas no tan solo una vez, me recuerdo que estábamos jugando en Los Ángeles, con Comunicaciones, jugando contra las Chivas, y llegó un amigo y nos ofreció cocaína antes del partido, y era aquella corredera en el partido, era aquella corredera, que no parábamos, y de repente yo siento que mi corazón se me salía, ¿ya? Y dije, no, nunca más me vuelvo a drogar yo para jugar, ¿ya? Entonces, pero sí fuera del campo, después de los entrenos, después de los partidos, siempre estaba el desorden, ¿ya? Siempre estaba la indisciplina, y lo hice en toda mi carrera, Pero hubo un momento donde me tuve que separar de mi familia, de mi ex esposa, la mamá de mis hijos. Tengo 3 hijos muy preciosos, y a mí me dolió tanto que me tuve que retirar antes de tiempo de mi deporte, de mi carrera. Y como no tenía formación en ese aspecto, no tenía quien me haya aconsejado buscar esta clase de refugios, o sea, buscar refugios más sanos, sino que yo me refugié en las drogas, me refugié en el alcohol, y me empecé a gastar todo lo que había ganado. Yo fui de los jugadores que más ganó en los años 80, 90. ¿Ya? ¿Qué te digo yo? Tal vez reuní 6, 7 millones en el tiempo que jugué, que sí, ganaba bastante bien. Incluso cuando habían partidos de exhibición, jugando para selecciones centroamericanas, siempre regresaba con plata.
y me lo gasté todo. Digo, para mí fue muy difícil encontrar refugio en algo que me hiciera entender de que no eran las drogas, de que no era el alcohol, de que no eran las mujeres, de que no era el mal comportamiento que yo venía arrastrando de muchos años atrás. Entonces, cuando yo siento, yo no tengo dinero, yo no tengo fama, sí, ¿ya? Pero no tenía familia, no tenía nada. Y cuando me doy cuenta también de que el hoyo donde yo mismo empecé a cavar, cada día se hacía más grande, ¿ya? Me fui a la calle a pedir dinero. Yo andaba en las calles de todo Guatemala, porque no era solo aquí en la capital. Yo cuando sentía andaba por San Marcos, andaba por Xela, ¿ya? Me iba a meter a los estadios donde muchas veces la gente me sacó hasta cargado, ¿ya? Me ponía en la puerta de los estadios a pedirle dinero a la gente. Iba a los vestidores de los excompañeros a molestarles, a mentirles, a dar por enfermos a mis hijos, a pedirles para útiles de mis hijos, supuestamente. Muchos se daban cuenta, ¿ya?, en qué era lo que yo andaba, porque se enteraban también. Yo me quedaba a dormir en las tarimas de la 18 calle, ahí dormía, o allá en el mercado del barrio El Gallito, ahí pernotaba yo. Muchas veces amanecía con 10, 15 charamileros a la par mía. Muchas veces tuve que verme en la necesidad de escarbar basureros para ver si por ahí rescataba algún pedazo de pan, ¿ya? Hasta esa situación me llevó el enemigo, ¿ya? Pero también yo di por dónde, porque uno es el responsable de sus propios actos, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo me di cuenta, yo ya me estaba muriendo, ya mi estado físico era tan calamitoso que yo llegué a pesar 72 libras, cuando mi peso normal no bajaba de 160, 170, ¿verdad? Entonces, sí me vi en una necesidad de ayuda, pero cuando yo me doy cuenta eran ya más de 7 meses de andar en la calle, ¿ya? Todo sucio, maloliente, con mucha hambre, pero que andaba lleno de esos malos espíritus que vos querés salir, pero que esos espíritus no te dejan, ¿ya? Espiritualmente vacío, ¿ya? Pero un día decido volver a casa, ¿ya? Por eso me encanta el hijo pródigo, me encanta, porque yo fui ese. Cambio de vida. Sí, porque cuando yo llego a mi casa, incluso me recuerdo que no tenía ni para el pasaje. Yo estaba ahí en la 18 calle y de repente venía una camioneta que iba para allá, para la zona 18. Y me meto por atrás y me voy bien dormido hasta atrás, porque imagínate más de 7 meses de andar en la calle, ¿ah?, que con cualquier sentadita te quedas bien profundo. Y cuando yo llego al extremo de las camionetas, allá en la zona 18, el chofer me despierta y bueno, me bajo, camino para mi casa. Cuando yo toco la puerta, mi mamá se asusta, ¿ya? Claro, ¿cómo iba yo? Ya te digo, yo era maloliente, lleno de piojos, todo barbado, sucio. Entonces, cuando ella me mira, no me cierra la puerta, sino que me abre, me abraza, me besa y me dice: ¿por qué tardaste en venir? ¿Por qué me haces esto? Y de repente me dice: sentate. Mi cama ya estaba sobre la pared,
porque dice que esperando estaba de que le fueran a decir, mire, el cuerpo, el cadáver de Flaco apareció en tal y tal lugar. Y me sirvió de comer, bajó la cama, le puso sábanas limpias, no me puso anillo, no me puso anillo, ¿verdad? Porque por ahí de repente pensaba que lo iba a ir a vender, ¿verdad? Pero sí me dio cobija, me mandó a bañarme y ¿cómo se llama? Fue un momento que siempre lo voy a llevar prendido en el corazón, porque a partir de ahí empezó una nueva vida. Empezó una nueva vida donde yo a los 20, no, como a la media hora, después de haberme bañado y después de haber comido algo, yo me quedo profundo. Y como a las 4 horas me llegan a despertar unos muchachos. Y según ellos que me iban a asustar, ¿verdad? Pero yo ya había llegado a mi casa con ese deseo de ayuda, con ese deseo de rendirme ante cualquier situación que viniera en beneficio de, no solamente de mi estado físico, sino que de mi alma. Y los muchachos se hicieron pasar por el Ministerio Público y mira, que ya nos contaron de que vos andás vendiendo droga en toda esta colonia, que no sé qué, y te vas ahorita con nosotros. No, muchachos, les dije, yo sé que son de alguna casa de rehabilitación, llévenme, lo necesito. ¿Ya? Incluso yendo me envolvieron en un ponchito que era con el que mi mamá me había tapado, y me subieron al pick-up de la casa de rehabilitación. Y yendo en el camino, uno de los muchachos me llevaba la rodilla puesta en esto de aquí, ¿verdad? Para que yo no me pudiera escapar. Sí, porque eso pasa. A mí me tocó vivir después esas situaciones, porque después a mí me mandaban a traer internos, ¿ya? Entonces el muchacho me llevaba la rodilla aquí y yo me le quedaba viendo así, porque me lastimaba, ¿va? Entonces viene el muchacho todavía en son de broma, me dice, no te preocupes, me dice, porque yo le voy a los cremas, me puso. Me dice el muchacho. O sea, me dio a entender de que con él no me iba a pasar nada, ¿va? Entonces me fui para la casa de rehabilitación y me pusieron en un cuarto de desintoxicación, le llaman ahí, cuarto muy difícil, cuarto donde dormís en el suelo, donde comes en el suelo, donde querés un poco de agua y te lo pasan abajo o en medio de los barrotes, donde tu compañero está haciendo las necesidades ahí a la par tuya, tal vez uno comiendo y los otros en el baño. Un cuarto muy difícil, pero ese cuarto a mí me ayudó a reflexionar, ese cuarto me ayudó a mí a valorar, ese cuarto me ayudó a mí a quererme a mí mismo, ¿ya? Pero por sobre todo en ese cuarto, un día 2 de la mañana, uno de los mismos internos que estaba castigado ahí en ese cuarto, me hace la invitación para aceptar a Cristo, ¿ya? Y te estoy hablando de hace 22 años, para honra y gloria al Señor. Son 22 años de haber aceptado a Cristo, que he tenido mis luchas en el transcurso, he tenido mis procesos, he tenido muchas dificultades en el camino, los he tenido, pero hoy tengo a alguien que me defiende, hoy tengo a alguien que me conforta, hoy tengo a alguien que me sustenta y me es más fácil de salir de los problemas. No, fíjate de que tuve muchos amigos que incluso esa parte se me fue un poquito por alto, pero antes de ir a esta casa de rehabilitación, yo pasé por otras 2 casas de rehabilitación también, que algunos de mis compañeros, puedo mencionar Chino Marlon Iván León, el Zapito Ramírez, el Chino Monterroso, fueron Byron Pérez también, fueron de
de los, no pocos, porque tengo muchos amigos. La verdad que lo que pasa es de que muchas veces tal vez te pierden la huella, más cuando andas en esa clase de caminos, ¿verdad? Entonces, aquellos sí me pagaban mi casa de rehabilitación, me llevaban mi comida extra. Entonces, siempre hubo amigos que quisieron verme el bien, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces no te dejas. Cambio radical, ¿ya? Pasé por muchos desiertos. Primero, cuando yo salgo de esta última casa de rehabilitación, no tenía trabajo, ¿ya? Salgo bien rehabilitado físicamente, pero no tenía trabajo y ya no podía jugar a fútbol. Ya estaba, ¿qué? 38 años más o menos. Entonces, de repente salió un equipo todavía, el equipo Sanarate, que estaba en la primera división, y viene el alcalde que me había también conocido de joven, y bueno, manden a traer al flaco, pues lo vamos a ayudar, y jugué un torneo todavía, y después mi vida solamente ir a la iglesia, pero me mantenía en la casa. Quería ir a la tienda, me llevaba uno de mis hijos, porque sentía miedo también que de alguna recaída, pero yo sabía que mis hijos no me dejaban y así me fui acostumbrando. Luego hubo un muchacho que me ofreció trabajo en su empresa, muchacho que yo había sacado de mascota en los cremas, y me llega a decir: mira, flaco, me dice, por ahí me contaron que estás sin chance, que no quieres ir a trabajar a mi empresa. Vos, pero ¿de qué puedo ir a trabajar ahí? ¿Tenés algún equipo de fútbol? Le preguntaba yo, ¿verdad? Y él me decía: no, me dijo, pero ya sé dónde te voy a ubicar, en el área de ventas, me dijo. A vos te conoce mucha gente, se te es fácil romper el hielo, esto y el otro, ¿va? Bueno, démosle. Bueno, vas a ganar tanto de sueldo base, ¿va? Y ahí comisión por venta. Solo el sueldo base recibía, ¿va? Porque no era lo mío, no era lo mío. Y de repente en el proceso, mejor me mandaron a repartirle, ¿cómo se llama?, todo lo que se vendía en esa empresa, ¿verdad? Que eran tubos, que eran láminas, y tuve que pasar muchas dificultades para ver lo que realmente Dios estaba queriéndome hacer saber, ¿verdad? Y a mí me daba vergüenza andar en los camiones, ¿ya? Porque qué iba a decir la prensa, qué iba a decir la gente, ¿ya? Entonces, habían veces de que hasta me trataba la manera de esconderme en los camiones, ¿ya? Pero que si un día estábamos descargando unos tubos, yo con mis guantes, hasta con una migabacha esas que se ponen para poder descargar bien, ¿va? Y de repente se me quedan viendo unos señores que estaban en una tienda que estaba enfrente, y no me quitaba la vista un señor, ¿va? Entonces de repente camina para donde estaba el camión y me dice: mano, mire, disculpe, me dice, fíjese que usted como se parece a un muchacho que jugaba antes con los cremas, me dice, pero no sé si es usted, me dice. ¿Y cómo le decían? Le digo, pues le decían el flaco Chacón, me dice. Dije, hoy es cuando, hoy puedo botar ese poco de orgullo o mucho del orgullo que yo tengo, ¿ya? Entonces le dije: mire, yo soy. ¿Cómo va a creer? Me dice, si puchica antes ahí salía en el estadio todo creído con su maletín y todo. Sí, le digo, lo que pasa es de que ya el fútbol se acabó para mí y tengo una familia a la cual tengo que mantener y aquí ando trabajándole. Flaco, me dijo, te felicito, mano, me dijo. Y me agarró la mano y me la apretó. Siempre te admiré y te seguiré admirando, mano. Échale ganas, va. Ese apretón de manos me ayudó para que yo después hasta en la palangana de los camiones me venía, ¿ya? Y así fui pasando muchos obstáculos que se me presentaban en la vida, y de repente Dios empieza a devolverme lo que un día el enemigo me quitó, que era algo que yo siempre he querido mucho, que es el deporte. Como a los 7 meses también de estar trabajando en esa empresa, me llama un señor: mire, don Raúl, me dijo, yo ahí compartía en algunos desayunos mi testimonio, esto y lo otro. Yo a usted no, usted a mí no me conoce, me dijo, yo lo conocía a usted dando testimonio en un desayuno. Y fíjese que yo estoy por inaugurar un
un complejo deportivo en Villanueva, me dijo. Y he estado ahorita ahí pensando y platicando con algunas amistades. Y sé que usted es la persona idónea para poder ser el administrador de mi complejo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, si quiere, juntémonos mañana y yo le explico. ¿Va? El otro día estábamos desayunando con el señor y mire, usted va a tener que poner la escuela de niños, usted va a tener que armar campeonatos, usted va a tener que supervisar el trabajo de la gente de mantenimiento. Yo nunca había hecho eso, hermano. Nunca había hecho una cosa de esas. Pero sí sabía y sentí en mi corazón de que eso era algo que Dios me estaba dando, algo que Dios me estaba devolviendo. Y ya le dije al Señor, sí, le dije, lo puedo hacer, le entramos. Total de que fue ¿cómo se llama? Un proyecto muy, muy próspero. Lo estuve administrando por 6 años. Y de repente, en esos 6 años, el Señor también manda a personas de un canal de televisión. Y me llaman, Flaco, me dice, te habla Pedro Saúl Ramírez y ¿cómo se llama? Fíjate de que estamos por reestructurar un poco el programa. Y aquí medio mundo, ya le hablamos a Memín, ya le hablamos a Byron, ya le hablamos a no sé cuántos, y medio mundo dice que vos sos el escogido para poder venir a hacer la prueba, ¿va? Pues Pedro, le digo yo, pero yo jamás he hecho televisión, ¿va? No, hombre, pero aquí te vamos a ayudar, aquí te vamos a echar la mano, si querés venir 2 programas de prueba. Total de que llego al canal con un misaco como que era con el que había hecho la primera comunión, ¿va? Porque hasta aquí me quedaba el saco, ¿va? Y así llegué y empiezo a desarrollar el primer programa, que fue pésimo, ¿va? Fue pésimo. Al otro día, cuando llego al segundo programa, me dice Pedro, Miranda, allá arriba, ahí te va a atender Valesca y te va a mostrar el video de ayer para que mires qué es lo que no tienes que volver a hacer. Total de que veo el video, corrijo y ahora ya son 12 años de estar en ese programa. Son las perchas de solicitudes ahí para poder entrar. Yo no tuve que pasar por la universidad, pero tengo al mejor maestro, tengo al que me ha mantenido ahí, el que me ayuda a corregir mis palabras, y ustedes saben a quién me refiero, ¿ya? Porque ya les digo, no tuve que pasar por una universidad y estar en un programa de televisión, ¿ya? Ya 12 años creo que hablan por sí solos, y esos son los procesos que he ido pasando. Y hasta el día de hoy pues no me ha faltado trabajo. Sí, ¿no? Y muchas personas cuando ven lo que realmente... Fíjate que al principio de esos 22 años había mucha gente que murmuraba. Yo podía sentir los murmullos. Y yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo tenía que pasar por el campo de fútbol de mi colonia. Y había gente, cuando me miraba con mi Biblia, murmurando, ¿verdad? Incluso había un señor, ya que en paz descanse, siempre me gritaba, ahí va el falso, miren, que no sé qué, así, ¿ah? Ya vas a engañar a la gente, me gritaba desde el campo de fútbol. Y yo seguía caminando. A los pocos años de estar caminando en Cristo, esa misma persona me llegó a tocar la puerta de mi casa, a pedirme consejo, a pedirme ayuda, a preguntarme qué había hecho yo para tener el cambio que Dios estaba haciendo en mi vida. Fácil, entregarle tu vida a Cristo. Es tan fácil, ¿ya? Lo difícil es mantenerte en el camino, ¿ya? Entonces, muchas personas me quisieron ver mal, ¿ya? Pero hoy también muchas personas se admiran de ver cómo Dios ha restaurado mi vida, ¿ya?
Y el estar pastoreando, pues fue algo bien bonito que yo ni me lo imaginaba. A través de redes sociales yo le mando una invitación a una persona que sin saber dice de que ella me echó el ojo desde que yo jugaba en los Cremas, ¿ya? Porque ella también andaba trabajando en un canal de televisión y siempre la llevaban a hacer eventos al estadio, esto y el otro, y yo sin darme cuenta, pues ella, después de 30 años, yo le mando esa solicitud, porque a mí me llaman de Escuintla, de parte de la municipalidad, para que yo me hiciera cargo de un proyecto de tercera división, ¿ya? Entonces, de repente veo en el Facebook el perfil de esta persona y le mando la invitación y dice que primero no me quería aceptar, ¿ya? Bueno, y de repente también me da el ok y empezamos a platicar. Entonces yo le digo, mire, pastora, ¿será que usted no puede ir a orar por mi proyecto? Tengo este proyecto de parte de la municipalidad. Entonces ella se quería hacer la difícil, ¿va? Ajá, se quería hacer la difícil y me manda la foto de una de sus ovejas que trabaja en la MUNI. Y mire, ella lo va a atender ahí en la MUNI. Que no le dije, yo quiero que usted vaya a orar por mi proyecto. ¿Ah? Yo quiero que usted ore por mi proyecto. Y total de que rompimos hielo, esto y lo otro, y empezamos una amistad. Luego pues ya ella me cuenta lo que estaba terminando de contar a ustedes, de que ella me había echado el ojo hace 30 años, ¿ya? Y entonces empezamos a regar esa relación, ¿verdad? Y a los 2 años nos casamos, decidimos casarnos, y hoy pues estamos pastoreando allá en Escuintla, Iglesia de Cristo, Casa sobre la Roca, una congregación muy, muy bendecida. Y gracias, le doy gracias primero a Dios y también a la pastora, porque se ha convertido en esa ayuda idónea. Ella ha doblado muchas rodillas, porque antes de que yo la conociera, yo me estaba enfriando mucho en Cristo, ¿ya? Sentía miedo de regresar otra vez al pasado, pero ahí fue donde Dios me agarró, ahí sí que con todo, y hoy pues estamos predicando la palabra a donde vayamos, estamos trabajando en muchos eventos evangelísticos, deportivos también, y bueno, hoy nuestra vida es esa, nuestra vida. Es cierto, yo sigo trabajando en lo secular, en el canal donde siempre he estado, también trabajo en la radio de gobierno, y bueno, aquí estoy también siempre sirviéndole al Señor. Sí, lo primero que les puedo transmitir es que si necesitan la ayuda, que no tengan vergüenza en pedirla, ¿ya? Hay muchas personas que están orando por tu vida, muchas personas que están día y noche, como tu mamá. Te puedo decir de que mi mamá pasó 8 años clamándole al Señor por mi vida, y hace un mes se murió mi madre y se fue bendecida. Si tú quieres bendecir a tu madre, si tú quieres bendecir a esas personas que están intercediendo por tu vida, pues solamente es de que te animes a caminar con Cristo al lado tuyo para poder experimentar estos cambios de vida, ¿ya? A mí me costó, pero hoy en día te puedo decir de que con el único que puede salir de tu situación es con Cristo. Yo muchas veces lo intenté por mis propias fuerzas, nunca pude. Cada día era peor,
pero desde el momento que perdí el miedo, que perdí la vergüenza, porque muchas veces no levantamos una mano para aceptar a Cristo, es por vergüenza, es por ¿qué va a decir el que está a la par? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi compañero de trabajo? No, pierde esa vergüenza. Yo pasé por todo eso y por eso me animo a darte este consejo. Da ese paso y a través de tu vida, a través de tu testimonio, muchas personas no solamente van a caminar en Cristo, ¿ya? Sino que muchas personas van a llegar a tocar tu puerta, van a llegar a pedirte un consejo porque tu testimonio puede cambiar muchas vidas también. Amén. Sí, hoy tengo la frente muy en alto para poder ir a cualquier lado. Yo ando hoy con mi esposa por todos lados y hay veces que mi esposa me dice, mira, mejor vamos a un parquecito donde estemos solitos, porque muchas personas nos llegan a hablar a la mesa donde estamos comiendo, muchas veces que me piden fotos, muchas veces que me felicitan, muchas veces que me piden consejo. Entonces, es algo lindo el poder tener la moral suficiente como para decirle a las personas, Cristo salvó mi vida. Esto fue Cambio de vida.